Bueno, entonces aquí vamos a dar continuidad a esta unidad uno. En el video anterior habíamos visto algunos conceptos de estadística, ¿verdad? Los elementos fundamentales, población, muestra, individuo y las variables. Entonces ahora vamos a ver otros dos conceptos muy importantes y que vamos a tener en cuenta también para la realización de los ejercicios. Entonces, ¿qué ocurre? Hay veces que el estudio estadístico abarca a toda la población. Entonces, 100% de la población es encuestada, entrevistada o lo que sea que utilicemos para recoger información de esa población. Entonces ahí estamos hablando de un censo. Generalmente nosotros asociamos la palabra censo a esa encuesta que se hace a la población paraguaya, digamos, ¿verdad? Así a todas las personas que antiguamente se hacía casa por casa, ¿verdad? Entonces me recuerdo que en el año 2002 se había hecho un censo en donde, por ejemplo, en un día se hacía todo el censo. Entonces en ese día nadie salía de sus casas, nadie se iba a trabajar y era peor que nuestra cuarentena, porque ahí nada nos abría, ni el supermercado, ni nada, 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 ni el policía, nadie no estaba por la calle, porque todos deberían estar en su casa hasta cierta hora porque el censista tenía que pasar por las casas de las personas para hacer las encuestas, hacer las entrevistas, completar todos los formularios y una vez que pasó el censista por tu casa, ahí recién vos estabas liberado para salir. Entonces por eso eh, así se hacía en aquella época el censo, ¿verdad? En el año 2002. Luego en el año 2012 se trató de hacer de vuelta un censo de la población paraguaya y no tuvo tan buenos resultados, ¿verdad? Porque se trató de hacer más, que sea más tecnológico, se invirtió más dinero, pero no obtuvo buenos resultados. Entonces eso viene a ser el censo, ¿verdad? En realidad, el censo, entonces es cuando abarcamos toda la población estadística, no importa de qué esté conformada nuestra población. La población puede estar conformada de repente por objetos, puede haberse, puede tenerse en una fábrica que una determinada máquina produce un cierto tipo de artefacto, necesito hacer un control de calidad. Entonces todos los elementos, todos los objetos que son producidos por esa máquina forman parte de mi población y voy a verificar toditos esos elementos que fueron producidos por esa máquina. Entonces estoy haciendo un censo, todos los elementos. Y entonces, unas imágenes para tener valores de referencia, ¿verdad? Entonces aquí fue aquel censo que les dije que se hacía en años anteriores, que era hecho a mano, se completaba un formulario y se pasaba casa por casa para poder completarlo. En el año 2012 se hizo más o menos de esa forma también, se pasaba casa por casa, pero ya no era así en un solo día, sino que en varios días y se utilizaba, en vez de utilizar un formulario de papel, entonces se utilizaba un tipo un celular, ¿verdad? Como un parecido a un celular para ir completando esos datos, ¿verdad? De forma digital. Pero tuvo sus pequeños problemas. Acá entonces, para contextualizar nada más, encontré la página del diario Última Hora, ¿verdad? La fecha es del 6 de junio del 2013. Esta información dice, califican de fracaso al censo que solo llegó a 80% de la población. Justamente por haber llegado solo a 80% de la población. De hecho es un valor representativo, pero si hablamos de censo tenemos que llegar al 100% de la población. Si fuera una muestra, entonces sí estaría bien, 80% es muy representativo. Pero en este caso hablamos de un censo, entonces para ellos, ¿verdad? Y para nosotros, estadísticamente hablando, 80% en un censo no es lo que se espera que sea el 100%. Ok, y acá algunas informaciones también que encontré con relación a ese censo del año 2012, ¿verdad? Que es el Censo Nacional de Población y Viviendas, ¿verdad? Aquí están los censos que ya se habían hecho en el Paraguay. Desde el año 1950 se realizan los censos y se hacen cada 10 años, ¿verdad? 1950, después se hizo en 1962, ahí había 12 años de diferencia, pero a partir de ahí ya se hicieron todo a cada 10 años, ¿verdad? En el 2002 fue el último que se hizo así en forma, digamos, manual y el siguiente que se hizo en el año 2012 fue
el que no tuvo buenos resultados. Y ahora el que tendría que hacerse sería en el año 2022, ¿verdad? Sería cada 10 años. Entonces en el 2022 tendría que haber otro censo también de la población paraguaya, ¿verdad? Si llegamos allá. No sabemos si vamos a llegar. Y algunas diferencias que había con el censo del 2012 y con los anteriores, ¿verdad? Fue la primera vez que se utilizaron censistas pagados. Anteriormente se hacía, los censistas eran en forma voluntaria. Se utilizó, dice, la tecnología digital, computadoras portátiles en lugar de papel. Solo en comunidades indígenas y zonas aisladas se llegó a usar papel otra vez. Y según la planificación inicial duraría entre 5 y 6 semanas, ¿verdad? Y no un día con todos los voluntarios como en el año 2002. Imagínense que en el año 2002 se hizo solo un día con gente que no estaba pagada para hacer ese trabajo, que eran voluntarios. En su mayoría eran estudiantes de colegios y se logró hacer y se obtuvo muy buenos resultados que sirvieron por mucho tiempo para poder tomar decisiones a nivel país, ¿verdad? Y 10 años después, con toda la tecnología que ya se tenía disponible, pagándole a la gente para hacer ese trabajo y teniendo más tiempo para hacer, no se pudo hacer bien, ¿verdad? Entonces, algo que llama poderosamente la atención. Y acá algunas informaciones más eh, relevantes de repente, ¿verdad? Y algunos temas que se incorporaron nuevos. Entonces, este es solamente para tener en contexto una vez más lo que viene a ser la estadística, ¿verdad? Entonces quiere decir que desde hace mucho tiempo que la estadística aparece en todos los escenarios así de la parte económica y social de un país y en el nuestro también es así. Entonces son informaciones así que de repente son útiles para saber, ¿verdad? Para que no es que estamos estudiando algo que es muy abstracto y que no tiene ninguna utilidad, al contrario, nosotros estamos estudiando algo que sí realmente se utiliza y en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Estamos. Bueno, luego tenemos el otro, en el caso de que no tengamos tiempo ni dinero, porque hacer un censo lleva mucho dinero, entonces podemos recurrir a un muestreo. El muestreo es el procedimiento por el cual se saca del conjunto total de la población una muestra y se trabaja solamente con esa muestra. Entonces, en ese caso particular se trabajan con casos reducidos, ¿verdad? Pero ese muestreo o esa muestra que voy a tomar de la población se tiene que hacer, se tiene que elegir con algunos criterios. ¿Por qué? Porque los resultados que me arrojen esa muestra, ese muestreo, ¿verdad? De la población, luego voy a generalizar para toda la población. Entonces tiene que ser una muestra que sea representativa de la población, no solo en tamaño, sino también en las características que corresponden a los integrantes, digamos, de esa muestra. Estamos. Por ejemplo, supongamos que tengo que hacer un estudio sobre la falta de trabajo o el empleo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero saber si en realidad lo que yo estoy queriendo saber es si los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas están o no empleados, tienen o no trabajo. Entonces yo no voy a tener tiempo para hablar con todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, porque si digo eso, entonces mi población abarca toditos los estudiantes de las 3 carreras, de todos los cursos y de todas las sedes, ¿verdad? Incluyendo la matriz. Entonces son muchísimos alumnos. Entonces yo no voy a tener tiempo para hablar con todos ellos, entonces voy a tomar una muestra, ¿verdad? Voy a elegir nomás algunos. Supongamos que eh, entonces decido, voy a hacer la entrevista
Solamente a los alumnos de contabilidad ahí de Santa Rita, solo los de contabilidad y solo los de Santa Rita, porque yo soy de contabilidad, yo soy de Santa Rita y tengo más afinidad con ellos. Y yo no hablo con la gente que estudia economía y con la gente que estudia administración tampoco, y menos todavía con la gente de las otras sedes. Entonces estoy haciendo una muestra que no es representativa. Estoy haciendo una muestra de acuerdo a mi conveniencia y los resultados que voy a obtener ya son dudosos, no son confiables, ¿verdad? Porque no tengo ni un criterio de elección que sea así objetivo. Estoy haciendo una selección subjetiva, ¿verdad? De acuerdo a lo que a mí me conviene. Y entonces no sirve. Esa muestra no sirve. Ahí estamos. Ok. Y acá para que tengan en cuenta entonces cómo se hace el muestreo. Esta es una población completita y voy a seleccionar ciertas personas para tener la muestra. Y esto es el muestreo. ¿Estamos? El muestreo se tiene que hacer con ciertas técnicas. Y aquí también les traje otro ejemplo de que de una de un recorte periodístico, ¿verdad? En este caso, creo que era ABC Color, de la parte de economía, es jueves 12 de junio del 2014, ¿verdad? Dice, gasto de consumo de hogares paraguayos creció 12% este año, ¿verdad? Fíjense que dice hogares paraguayos, eso quiere decir todos los hogares del país, ¿verdad? Del Paraguay. Y acá en la tabla, la ficha técnica, fíjense, dice la muestra son 600 personas. Nosotros somos 7 millones de habitantes y él hizo una muestra con 600 personas. Esta muestra no es representativa de la población. Además de eso, fíjense, dice nivel socioeconómico, clases alta, media y media baja. Acá no están representados todos los niveles socioeconómicos del país tampoco. Entonces, esto, ¿verdad? Tiene varios errores. En primer lugar, el tamaño de la muestra y en segundo lugar, el criterio de selección. Entonces, yo no puedo decir que es para los hogares paraguayos, siendo que estoy tomando ciertos criterios nomás para esa selección que hice. Y entonces, este es un trabajo que no corresponde, ¿verdad? Entonces, no siempre todos los estudios estadísticos van a estar correctos, ¿verdad? Algunas veces van a tener pequeños errores o grandes errores, tenemos que atender también. Por eso es importante no guiarse solamente por el gráfico y por el título, ¿verdad? Hay que leer todo bien la información y ver si realmente cuadra con lo que es la realidad, ¿verdad? Hay que atender esa parte. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces las encuestas o los trabajos, los estudios estadísticos son pagados por personas particulares, o sea, es algo que hace el sector privado y porque tiene interés en ciertos resultados. Entonces, por eso es que arrojan estos resultados, ¿verdad? De acuerdo a lo que les conviene. Muy bien. Entonces ahí vamos a ver entonces las técnicas de muestreo. ¿Qué son las técnicas de muestreo? Son formas y métodos que se tienen para elegir muestras. ¿Y por qué tenemos que elegir muestras? Entonces, si la población es muy grande, existen una serie de razones por las que elegimos muestras, ¿verdad? Trabajar con muestras. Las razones pueden ser económicas, porque así como ya les dije, es más barato trabajar con muestras que con la población. Por el tiempo, de repente estoy muy apurado, necesito ya los resultados, entonces hago una muestra. Por la operacionalidad, ¿verdad? Es más fácil trabajar con una muestra porque representa menor cantidad de entrevistas, de encuestas o de análisis de datos que si lo hiciera con una población, con el total de la población. Y la confiabilidad de los datos, ¿verdad? Y ahí hay que atender. Para que la muestra o el muestreo sea confiable, ¿verdad? Los datos que obtengo de ese muestreo sean confiables, entonces esa muestra tiene que ser representativa, ¿verdad? Que ya habíamos dicho varias veces. Entonces, también tenemos que ver, ¿verdad? Que la mejor manera de obtener una muestra representativa, dice, es realizar un procedimiento aleatorio, o sea, al azar, es a la suerte.
haciendo un sorteo, porque de esa forma todos tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. A cualquiera le puede tocar la suerte. ¿Está? Entonces vamos a ver algunos procedimientos. En realidad vamos a ver tres técnicas de muestreo que tienen la particularidad de que son aleatorios, ¿verdad? Entonces el primero de ellos es el más sencillito, que es el muestreo aleatorio simple. ¿Mm? Este es un sorteo y nada más que eso. ¿Mm? Entonces dice, consiste en escoger al azar algunos elementos de la población y tiene su procedimiento, ¿verdad? Se asigna, dice, a cada elemento de la población un número. Se realiza con ellos un sorteo hasta completar el número de datos de la muestra deseada. Solamente es sortear. Tengo un listado de mi población y le voy a poner a cada individuo de mi población le voy a asignar un número y luego voy a hacer un sorteo de alguna manera. Y quiero una muestra de mi población tiene 1000, tamaño 1000, ¿verdad? 1000 personas. Quiero una muestra de tamaño 200. Entonces voy a ponerle numerito a las 1000 personas y voy a sortear 200 números. Y esos 200 que fueron sorteados van a ser parte de mi muestra. Es un muestreo aleatorio simple. ¿Tá? Y acá tenemos un ejemplo. Entonces vamos a hacer un poco un ejemplito aquí. Este ejemplo voy a hacer aquí en Excel. ¿Verdad? Fíjense, tengo una lista. Muy interesante esta lista. Si se fijan bien, ¿verdad? Acá están la lista de todos los que van a ser aplazados este año. Bueno, acá está una lista que me pasaron por allí, entonces tengo esta. Algunos apellidos me parecen conocidos. Creo que ya hay algunos alumnos que, no que ya fueron mis alumnos, pero que posiblemente tienen algunos parientes ahí que ya fueron mis alumnos. Que he visto Ábalos Salinas, por ejemplo, creo que ya fueron mis alumnas. Chamorro Sostoa también creo que ya tuve un alumno o una alumna, o ambos, los dos, como se dice. Ya también ya me suena. Bueno, entonces aquí tengo una lista de personas. Esta es mi población. Acá dice, ¿verdad? De la siguiente lista vamos a extraer una muestra de 10 elementos. O sea, mi muestra va a tener tamaño 10 por el método del muestreo aleatorio simple. Entonces lo primero que hay que hacer es enumerar a todas las personas de esta lista. ¿No? Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Voy a enumerarla a toditos. Y en total tengo 34. 34 personas que forman parte de esta lista. Ok, entonces ahora voy a sortear 10, ¿verdad? Hago este ejercicio en Excel porque Excel tiene algunas herramientas muy interesantes que me van a permitir, por ejemplo, hacer un sorteo. Este aleatorio entre es una de ellas. Él va a hacer un sorteo de cualquier número de entre esos 34, creo que eran en total. Sí, 34. Entonces aquí le voy a poner que el sorteo me haga del número 1 hasta el número 34, ¿verdad? El primer número sorteado es el 1. Entonces fíjense, la única particularidad que tiene este aleatorio es que él sortea números repetidos. Entonces vamos a tratar de sortear 10 y si se repite volvemos a sortear nuevamente. 8, 9 y 10. Estos son los 10 que fueron sorteados, ¿verdad? Entonces vamos a fijarnos, el 12, ¿verdad? El 12 no es repetido, voy a marcar ya aquí, 12 fue sorteado. 26, aquí 26 también. 24, 31, 24 fue sorteado. El 31 también. 20, 30. 20, luego viene el 30. 10, 11. 10, 11. 19 y 7. 19 y 7. Ok, ni uno no dio repetido. Entonces estas personas, ¿verdad?
Fíjense que acá va cambiando. No le hagan caso porque hicimos el sorteo. Esa es su particularidad de este aleatorio. Cada vez que haces un clic en Excel dentro de las celdas, él va a ir cambiando ahí los números sorteados. ¿Estamos? ¿Se puede hacer una forma para que eso se quede quieto? Sí, se puede hacer una forma y también puede hacer una forma para que no se repitan, pero eso vamos a ir viendo más adelante. Ahora lo importante es nomás hacer el sorteito este para entender de que aquí se van generando el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Esta. Y los dos últimos. Opa, perdón. Aquí. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver si tenemos ya los 10, ¿verdad? Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Entonces aquí está nuestra muestra. Estas personas son las 10 personas que fueron sorteadas y que forman parte de mi muestra. ¿Tá? Entonces el muestreo aleatorio simple es solamente eso. Nada más que un sorteo. ¿Estamos?